Abramos nuestras Biblias y veamos juntos Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14. Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14. Esos dos versículos forman el texto para el mensaje de la palabra de Dios que estaremos viendo esta mañana. En el capítulo 7 de Mateo, el Sermón del Monte, el cual comenzó en el capítulo 5, llega a un gran crescendo, a un gran clímax. Ese clímax es afirmado en estos dos versículos. El resto del sermón hasta el final del capítulo simplemente es una expansión de estos dos versículos. Escuche conforme los leo. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Esa es una afirmación provocadora por parte de nuestro Señor. Ese realmente es el punto hacia el cual Él ha estado concentrando toda la primera parte de este gran sermón maestro. Él lleva todo al clímax de una decisión, a una alternativa. Dos puertas que llevan al individuo a dos caminos, los cuales llevan a dos destinos que están poblados por dos multitudes diferentes. El Señor entonces se concentra en la decisión inevitable que tiene que ser tomada con respecto a aquello que Él ha estado diciendo. Alguien ha dicho de manera correcta que toda la vida concentra al hombre en las encrucijadas. Eso realmente es verdad. Desde el momento en nuestra vida, cuando tenemos la suficiente edad como para tomar una decisión independiente o cualquier decisión, la vida se convierte en una cuestión de toma de decisiones constantes. Diariamente tomamos decisiones de todo. Decidimos a qué hora nos vamos a levantar o si no nos vamos a levantar en la mañana. Lo que comeremos, vestiremos, a dónde iremos, lo que haremos. Constantemente la vida es cuestión de decisiones. Decidimos por dónde vamos a lo largo de la vida. Y entonces es apropiado decir que la vida consiste en el hombre en las encrucijadas. En últimas, inevitablemente hay una decisión final. Una decisión que no solo determina el tiempo, sino una decisión que determina la eternidad. Esa decisión es de la que nuestro Señor habla en estos versículos. La única, la decisión definitiva. Ahora, el esfuerzo de Dios siempre ha consistido en llevar al hombre a tomar esa decisión definitiva. Siempre existe una opción, de tal manera que siempre hay una alternativa. Y la opción que es definitiva es la decisión que más le preocupa a Dios. Siempre hay una opción, de tal manera que siempre hay una decisión. Y la decisión que es definitiva es la decisión que más le preocupa a Dios. Por ejemplo, mediante Moisés, Dios confrontó a los hijos de Israel en el capítulo 30 de Deuteronomio y dijo esto: Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Dios le dio al pueblo de Israel la alternativa definitiva: vida o muerte, bien o mal. Y llamó a que tomaran una decisión. Josué, quien siguió a Moisés como líder del pueblo de Israel conforme entraron a la tierra prometida, en el capítulo 24 de Josué, en el versículo 15, dijo esto: Escoged este día a quién serviréis, si a los dioses de vuestros padres o implícito al Dios verdadero. En cuanto a mí y a mi casa, serviremos a Jehová. De nuevo, la decisión. Jeremías oyó a Dios decir en el capítulo 21, versículo 8, a este pueblo diréis: así ha dicho Jehová, he aquí he puesto ante vosotros el camino de vida y el camino de muerte. Elías, en el monte Carmelo, llamó a que se tomara una decisión. En Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 21, él dijo: ¿por cuánto tiempo vacilaréis entre dos opiniones? Si Jehová es Dios, a él seguid; si Baal, a él seguid. La decisión definitiva. En Juan capítulo 6 leemos que muchos siguieron a Jesús. Muchos se llamaron a sí mismos discípulos. Pero en Juan 6:66 dice que muchos de ellos se volvieron y ya no le siguieron más. Y Jesús dijo: ¿acaso queréis iros también vosotros? Y Pedro dijo: ¿a quién iremos? Tú y solo tú tienes palabras de vida eterna. Pedro expresó su decisión. Algunos se fueron y algunos se quedaron. Jesús, dijo Simeón,
fue un niño nacido para el levantamiento y la caída de muchos. Jesús se vuelve la encrucijada del destino de todo hombre. La decisión es tomada en la encrucijada de Cristo, por así decirlo. ¿Escoge la vida o escoge la muerte? Esencialmente, eso es lo que Jesús está diciendo aquí, en Mateo 7, 13 y 14. Juan Oxenham, el poeta británico, lo escribió de esta manera: a todo hombre se abre un camino y caminos de un camino, y el alma elevada camina por el camino elevado, y el alma baja va a tientas por el bajo, y en medio, en las planicies nebulosas, el resto va de aquí para allá. Pero para todo hombre se abre un camino elevado y uno bajo, y todo hombre decidió el camino por el que debería ir. Entonces nuestro Señor confronta a los hombres con una decisión. Él dice, una decisión debe ser tomada. Un escritor dijo, es tiempo de decidir en el monte. Permítame sugerirle que hay dos cosas que usted no puede hacer con el Sermón del Monte. Una de ellas es, usted no puede simplemente quedarse de pie y admirarlo. Jesús no está interesado en flores para su ética. Jesús no está interesado en personas que únicamente quieren admirar las virtudes de la afirmación ética del Sermón del Monte. Jesús quiere una decisión que tiene que ver con el destino de usted. Creo que hay una segunda cosa que usted no puede hacer con el Sermón del Monte, y eso es empujarlo a algún mañana profético. No creo que Jesús está sugiriendo que esto es para alguna era futura lejana. Creo que Él está demandando una decisión ahora, en este tiempo. Yo creo que hay muchas personas que admiran la ética del Sermón del Monte. Eso no es lo que Jesús quiso. Y yo creo que hay muchas personas que toman las características del Sermón del Monte y sus demandas y las empujan hasta el reino futuro. No creo que eso es lo que Jesús quiso tampoco. Lo que Jesús demandó fue una decisión, un acto, una decisión definitiva que fuera tomada en ese momento y en esa ocasión en base a lo que Él acababa de decir. Una decisión deliberada tiene que ser tomada. Cristo vino a traer un reino. Él era un rey. Él era el rey. Él era el rey de reyes. Y Él vino con un reino que era único y especial y apartado y diferente de todos los reinos del mundo. Y los hombres no habrían entendido su reino a menos de que Él explicara sus principios, y entonces en este sermón maestro Él ha expresado los principios de vivir en su reino. Y ahora Él nos da la decisión a entrar o quedarnos afuera de Él. Esa es la decisión que Él quiere que todo hombre considere. Él demanda una respuesta. Usted ahora conoce los requisitos del reino. Usted ahora conoce los estándares del rey. ¿Cuál es su respuesta? ¿Cuál es su reacción? Eso es lo que importa. Y yo creo que Jesús llama a que tomemos acciones. Creo que los versículos 13 y 14 son el clímax, la cima hacia la cual Él se ha estado moviendo a lo largo de este sermón entero, para llevar a la gente al punto, para llevarnos al punto en el que respondemos. Y amados, la decisión es absolutamente clara. Únicamente hay dos alternativas: la puerta estrecha, el camino angosto, la puerta ancha, el camino espacioso. Eso es todo. No hay otras alternativas, ninguna. Y me gusta lo que Juan Stott dice de eso. Él dice, Jesús confronta todo nuestro sincretismo cómodo. Tendemos a querer volvernos eclécticos en desarrollar sistemas de religión, pero Jesús dice, esto es claro, es esto o aquello. Y eso lo concluye. Ahora, algunas personas podrían decir, bueno, ¿cómo es posible que Jesús podría hacer una afirmación tan clara acerca de la religión cuando hay tantas religiones que enfrenta el hombre? Bueno, realmente no hay muchas. Únicamente está la verdadera y la falsa, ¿verdad? Únicamente está la correcta y la incorrecta. Eso es tan simple como lo puedo decir. De hecho, a lo largo del Sermón del Monte, Jesús está haciendo un contraste entre la religión verdadera, sus estándares, y la religión falsa, la religión del día, la religión del hombre. El contraste es entre la justicia divina y lo que demanda, y la justicia humana y lo que demanda. El contraste es entre Cristo y los escribas y los fariseos. Únicamente hay dos. Ahora, permítame añadir un comentario al margen. El contraste aquí, y quiero que entienda esto, de lo contrario nunca entenderé el pasaje. El contraste no es entre religión y paganismo. Y he oído a tantas personas usarlo de esa manera, que el camino angosto es el camino del cristianismo que va al cielo, y el camino espacioso es la orgía de embriaguez que va al infierno. No es un contraste entre piedad y cristianismo y gente no religiosa, gente pagana. Masas abiertamente llenas de lujuria, impías, inmorales, que van camino al infierno con gusto. No es eso. Es un contraste
entre dos tipos de religiones. Ambos caminos tienen un letrero que dice, este es el camino al cielo. Satanás no coloca letreros en caminos que digan, este es el camino al infierno. Eso no engaña mucho. No es un contraste entonces entre la religión y el paganismo. Es un contraste no entre la justicia y la injusticia declarada. Es un contraste entre la justicia divina y la justicia humana, entre la religión divina y la religión humana, entre la religión verdadera y la religión falsa. El problema de los fariseos se nos indica en Lucas 18:9, en donde dice que los fariseos confiaban en sí mismos como justos. Esa era su religión y no era adecuada. Todo hombre toma una decisión y la decisión es esta: o usted es lo suficientemente bueno por usted mismo o mediante su sistema para llegar al cielo, o no lo es, y usted se arroja en la misericordia de Dios mediante Cristo. Esos son los únicos dos sistemas de religión en el mundo. Ahora usted puede ver en el mundo 10,000 nombres y términos diferentes religiosos, pero únicamente hay dos religiones en el mundo. Permítame recordarles, solo dos. Está la religión de mérito divino, Dios lo ha hecho todo en Cristo, y está la religión del mérito humano, nosotros hacemos algo de esto. Esta es la religión de gracia, esta es la religión de obras, esta es la religión de fe, esta es la religión de la carne, esta es la religión del corazón, esta es la religión de la parte externa. Los sistemas hechos por el hombre de religión están basados sobre el hecho de que realmente no necesitamos un Salvador. Tenemos la capacidad de desarrollar nuestra propia justicia. Simplemente denos un pequeño ambiente religioso, denos unas cuantas reglas, unas cuantas rutinas, algunos rituales y podemos producirlo por nosotros mismos. Esta es la religión del mérito humano y viene en multiplicidad de títulos diferentes, pero todo es el mismo sistema porque es producido por la misma fuente, Satanás mismo. Y él empaca en cajas diferentes, pero es el producto idéntico. Por otro lado, la religión de mérito divino es cristianismo y permanece por sí sola, aparte de las demás. De manera trágica, la mayoría de la humanidad está en el camino del mérito humano, creyendo que pueden alcanzar el plano más elevado de destino potencial debido a alguna capacidad innata mediante sus propias obras buenas y sus méritos buenos. Ese es el contraste. Jesús está diciendo, mire, hay dos caminos que tienen el letrero al cielo. Uno es el camino estrecho, comprimido de justicia divina. El otro es el camino espacioso de la justicia humana. Como puede ver, los judíos habían enseñado que podían llegar por sí mismos. Esa es la razón por la que era tan contundente cuando el apóstol Pablo dijo, por las obras de la ley, ninguna carne será justificada a los ojos de Dios. Romanos 3. Y Pablo dijo, la ley vino para cerrar nuestras bocas y evitar que afirmáramos tener alguna justicia y condenar al mundo entero como culpable delante de Dios. La ley vino para mostrarnos nuestra pecaminosidad, pero cuando el hombre que se cree bueno en sí mismo, centrado en sí mismo, vio que era pecaminoso por la ley, él no quiso enfrentar su pecaminosidad. Entonces hizo la ley a un lado, reinventó un nuevo sistema que acomodaba sus fallas y entonces, en base al sistema hecho por los hombres, afirmó en su propia mente que él era justo. Eso es mérito humano. El enfoque primordial, el enfoque central del Señor en el Sermón del Monte es romper la espalda de ese tipo de sistema, mostrarles a lo largo de este sermón que ese sistema no sirve, que su perspectiva de todo está equivocada. Y el propósito entero del sermón es llevarlos a donde Él comenzó en el sermón. Bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los mansos, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. En otras palabras, Él comienza en donde Él quiere terminar, con gente que está quebrantada, con un espíritu de mendigos, llorando por su pecaminosidad total, mansos frente a Dios y su ley, y con un hambre y sed por aquello que saben que no tienen, pero que necesitan desesperadamente la justicia de Dios. Él quiere llevarlos de regreso a donde Él comenzó, a ese quebrantamiento por el pecado. Pero los fariseos nunca entendieron el mensaje. Digo, usted oye al fariseo en Lucas 18 y él ora, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Y él dijo, hago esto y hago aquello. Y a lo largo de esa oración nunca expresó una necesidad a Dios. Nunca una necesidad. Porque él nunca pensó que tenía una necesidad. Porque él era tan bueno como era. Y en la esquina está el hombre golpeándose el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Jesús dijo, ese hombre se fue a casa justificado, no el otro. Jesús quiere llevar a la humanidad a un punto en donde
reconoce su incapacidad total de agradar a Dios en su propia carne. Y en desesperación, con un espíritu quebrantado, manso y llorando, clama por justicia de Dios. Los judíos, claro, pensaban que eran justos, pensaban que iban camino al cielo, camino al reino. Pero Jesús los forza a revaluar y a tomar una decisión. Es la misma decisión que cada uno de nosotros tiene que tomar. Ahora, al llegar a los versículos 13 y 14, la decisión es cristalizada. Y por cierto, como dije, esta es la cima. El resto del capítulo simplemente expande este pensamiento y lo ilustra. Estaremos viendo eso en las próximas semanas. Pero a partir de aquí, la decisión es clara. Hay dos puertas, la angosta y la ancha. Hay dos caminos, el estrecho y el espacioso. Hay dos destinos, la vida y la destrucción. Hay dos tipos de viajeros, los pocos y los muchos. Hay dos tipos de árbol, el bueno y el corrupto. Hay dos tipos de fruto, el bueno y el malo. Hay dos constructores, el sabio y el necio. Hay dos cimientos, la roca y la arena. Y hay dos casas y hay dos elementos en la tormenta que él explica. En otras palabras, la decisión clara es el centro de la explicación en el clímax del sermón. Y repito, Jesús no quiere flores por la ética, y Jesús no quiere que se pospongan los requisitos. Lo que Él quiere es acción, respuesta. Y Él nos forza a tomar una decisión. Y realmente no creo que había entendido realmente este pasaje, y creo que cuando terminemos esta mañana usted lo verá de una nueva manera. Hay 4 contrastes que quiero que vean en estos versículos. 4 contrastes. Número 1, 2 puertas. 2 puertas. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta. Y después, versículo 14, porque estrecha es la puerta. 2 veces Él menciona la puerta estrecha. Una vez Él menciona la puerta ancha. 2 puertas, únicamente 2. Ambos caminos, como dije, apuntan a la salvación. Ambos caminos apuntan a Dios. Ambos caminos apuntan al reino. Ambos caminos apuntan a la gloria. Ambos caminos apuntan a la bendición. Ambos caminos apuntan al cielo. Ambos caminos no van ahí. Uno es de justicia personal y uno es justicia divina. Antes de que usted entre por el camino, usted tiene que pasar por la puerta. Entonces la puerta viene primero. Ahora veamos, en primer lugar, la puerta estrecha. Y esto es básicamente la clave de la interpretación. Entonces vamos a pasar un poco más de tiempo aquí. Y únicamente quiero comenzar a desarrollar el concepto que está involucrado en la puerta estrecha. En primer lugar, la primera cosa que veo, conforme veo el versículo 3, es que usted debe entrar. ¿Escuchó eso? Debe entrar. Hay un sentido de urgencia aquí en este imperativo auristo. Demanda un punto de acción en este momento. Hazlo ahora, entra ahora. Este es el tiempo, este es el momento. Esto es a lo que Dios está llamando. Debes hacer esto. No es una opción, es un mandato absoluto. Ahora, el Señor Jesús había estado enseñándoles un estilo de vida muy estrecho. Su camino tenía todo tipo de tolerancia para el pecado. Tenían todo tipo de leyes más allá de la ley de Dios. Tenían todo tipo de estándares más allá de los estándares de Dios. Ellos habían inventado un sistema que era hecho por los hombres y llegaba a muchas áreas de la vida, y todas estas cosas eran parte de su sistema. Y Jesús dijo, tienes que deshacerte de eso, tienes que deshacerte de eso, esto es. Y Él lo hizo más y más estrecho hasta que cuando llega al capítulo 7, versículo 12, Él les había presentado un enfoque de vivir la vida para la gloria de Dios que era muy refinado y confinado. Y entendieron que era un camino muy estrecho, muy bien delineado. Y Jesús habló, dijeron al final del capítulo, como quien tiene autoridad. Él no arrastró todas las cosas de los rabinos. Él simplemente habló de asuntos específicos. Y entonces entendieron lo que dijo. Comparado con su sistema, era muy estrecho, muy limitado. Y Jesús dice, debes entrar por este camino angosto. Si vas a estar en mi reino, tienes que venir en estos términos. Él demandó acción inmediata. Es un mandato absoluto sin alternativa. No es suficiente escuchar a predicación acerca de la puerta. No es suficiente admirar la ética, tienes que entrar por esa puerta. No puedes entrar al reino, dice, a menos de que vengas en estos términos, abandonando tu justicia personal, viéndote como un mendigo en espíritu, como llorando por el pecado, como manso ante un Dios santo, no soberbio y jactándote, como teniendo hambre y sed de justicia, no creyendo que la tienes. Usted tiene que entrar en sus términos. El infierno va a estar lleno de personas que admiraron el Sermón del Monte. Usted debe entrar. Segundo punto, debe entrar por esta puerta. Debe entrar por esta puerta. Entrad por la puerta estrecha. Él dice, hay una puerta ancha, pero Él no le dice a usted que entre por ahí,
porque lleva a la destrucción. Usted debe entrar. Usted no puede quedarse de pie y admirarla. Tiene que entrar. Y si usted va a estar en el reino, tiene que entrar por esta puerta. Ahora, eso es muy estrecho, ¿no es cierto? Digo, eso está muy limitado. La gente dice, tú sabes, el cristianismo no da lugar para nadie más. Eso es exactamente correcto. No hacemos eso porque somos egoístas o porque somos soberbios o porque nos elevamos. Hacemos eso porque eso es lo que Dios dijo. Si Dios hubiera dicho que hay 48 caminos de salvación, predicaría los 48, pero no los hay. En ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres por el que podamos ser, ¿qué? Salvos. No hay otro nombre, Jesús. Hechos 4:12. Yo soy el pan de vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la puerta. Si alguno entrare de alguna otra manera, es un ladrón. Juan 10. Porque hay, 1 Timoteo 2, un mediador entre Dios y los hombres. Cristo Jesús, hombre. Solo uno. No hay otro nombre. Cristo y Cristo únicamente. Es así de estrecho, es así de limitado. No hay alternativas. Usted debe entrar mediante un acto de la voluntad, un acto de fe. Debe entrar en los términos de Dios mediante la puerta señalada por Dios. Y Cristo es esa puerta. Él es ese camino. El Dios Santo tiene el derecho de determinar la base de la salvación y Él ha determinado que es Jesucristo y solo Él. Y así es. En tercer lugar, usted debe entrar. Usted debe entrar por la puerta estrecha y usted debe entrar solo. Usted debe entrar solo. Veo esto como implícito en el texto. Si usted estudia el término estrecha, usted entiende la idea de que es una puerta muy estrecha. De hecho, muchos comentaristas dirían que la mejor expresión de esto, de una manera contemporánea, sería un torniquete. Una de esas cosas por las que usted tiene que entrar totalmente solo. El metal está muy cercano y hay ahí un pequeño brazo que usted empuja y usted entra. Ahora, yo sé que en nuestra familia cuando vamos al zoológico o nos subimos a algún tren en algún lugar o nos subimos a algún avión, de vez en cuando usted tiene que pasar por algo así, un torniquete. Y todo el mundo está apresurado y siempre nos damos cuenta de que cuando llegamos ahí no podemos entrar juntos, ¿verdad, niños? Debemos entrar uno a la vez. Así es con la puerta estrecha. Usted no viene al reino de Cristo en grupos. Los judíos creían, oigan, estamos en el reino, todos estamos en el camino juntos, todos entramos juntos en base a el legado abrámico, en base a la descendencia judía, en base a la circuncisión. Todos estamos aquí juntos. Y creo que hay personas que piensan que están en el camino correcto al cielo, se metieron ahí cuando fueron a la iglesia. Vinieron a la iglesia, todos estamos en la iglesia entera entró junta. No hay grupos que entran por el torniquete. Usted entra solo. La salvación es individual. La gente nunca ha sido salva en pares. Cuando uno cree, podría influenciar a que otro crea, pero la salvación de toda persona es exclusiva e intensamente personal. Admite únicamente uno a la vez. Y eso es algo difícil, ¿sabe usted? Porque nuestra vida entera es pasada con la multitud. Toda nuestra vida la pasamos haciendo lo que el resto de la gente hace, siendo parte del grupo, siendo parte de la pandilla, siendo parte del sistema que nos rodea, siendo aceptados. Y de pronto Cristo dice, vas a tener que venir, y vas a tener que venir por este lugar totalmente solo. Y para un fariseo, eso significaba, vas a tener que decirle adiós a todas esas personas y a ese sistema y dar un paso solo. Hay un precio que pagar, un precio real. No es suficiente decir que eres descendiente de Abraham. No es suficiente regresar a tu circuncisión. No es suficiente decir, nací en una familia cristiana, he estado en la iglesia toda mi vida. Usted no entra al reino en grupos. Usted entra en un acto individual de fe. Usted debe entrar. Usted debe entrar por la puerta estrecha. Usted debe entrar solo. Escuche esta. Usted debe entrar con gran dificultad. Con gran dificultad. Ahora, sé que eso sacuda a algunas personas, porque oímos todo el tiempo que ser salvo es fácil. Lo único que tiene que hacer es simplemente creer, firmar ahí en la línea, caminar por el pasillo, levantar su mano, ir al cuarto de oración, lo que sea. Y lo hemos hecho fácil. Lo único es que cuando acabamos, la gente no está en el camino correcto porque no entraron por la puerta estrecha. Ahora, sin sacudirlo demasiado, creo que es muy, muy difícil ser salvo. ¿Oyó eso? Permítame mostrarle por qué. Dice al final del versículo 14, con respecto a la puerta estrecha y con respecto al camino angosto, pocos son los que, ¿qué?, la hallan. La primera implicación es que usted ni siquiera va a saber que está ahí a menos de que, ¿qué?, esté buscando. El profeta del Antiguo Testamento dijo, me hallaréis, dice Dios, cuando
me busquéis con todo vuestro corazón. Yo no creo que alguien jamás se resbaló y cayó en el reino de Dios. Yo no creo que es fácil. Eso es gracia barata, creencia fácil. Ese es el enfoque de avivamiento. Levante su mano, camine por el pasillo, firme la tarjeta, está dentro. Bueno, sí creo en Jesús, muy bien, eres parte de la familia. Pocos son los que la hallan. Implica que usted tiene que buscarla, que tiene que estarla buscando. Permítame dar un paso más hacia adelante. Observe conmigo Lucas 13 y le voy a mostrar un versículo que realmente lo va a sacudir. Lucas 13. Conforme Jesús en el versículo 22 va por las ciudades y aldeas enseñando, llegó hacia Jerusalén. Como resultado de su ministerio, fue aparente para la gente que estaba con él que no todo el mundo estaba respondiendo como pensaban que deberían haberlo hecho. Siempre es difícil para nosotros entender por qué la gente no responde a Cristo. Y entonces uno de ellos le dijo en el versículo 23, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Fue su observación, que no muchas personas respondieron. Señor, ¿son tan solo unos cuantos? Y Él les dijo, y Él les dio la respuesta a la siguiente pregunta, la que ellos no hicieron. La respuesta a la primera pregunta fue sí. La siguiente pregunta habría sido, ¿por qué? A lo cual la respuesta sería, porque debes esforzarte por entrar por la puerta estrecha. Y la palabra esforzaos es agonizomai, de la cual obtenemos agonizar, la cual es usada en 1 Corintios 9:25 de un atleta agonizando por ganar una victoria, la cual es usada en Colosenses 4:12 de laborar apasionadamente, la cual es usada en la carta de Pablo a Timoteo en la idea capítulo 6 versículo 12 de pelear. En otras palabras, el Señor dice que es una agonía, es una lucha, se demanda un esfuerzo, una lucha por entrar por la puerta estrecha, y hay muchos, en contraste a los pocos, que buscarán entrar, pero no podrán. Ahora observe esto. Es difícil salvarse, Jesús dice, número uno, porque tienes que estar buscando. Y quizás hay muchos que están buscando, pero cuando descubren que cuesta esforzarse por entrar, no están dispuestos a hacer eso. Esa es una afirmación muy fuerte. Escuche, el cristianismo no viene al caminar por un pasillo. Usted no se convierte en un cristiano de alguna manera fácil y barata. En Mateo 11, versículo 12, la Biblia dice, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Hay casi una violencia en la entrada al reino. En Lucas 16:16 el Señor dijo, todos se esfuerzan por entrar en él, en el reino. Ahora, esto no es lo que usted oye, pero esto es lo que Jesús dijo. El reino es para aquellos que lo buscan con todo su corazón. El reino es para aquellos que se esfuerzan, que agonizan por entrar en él, cuyos corazones están despedazados por su pecaminosidad, que lloran en mansedumbre, que tienen hambre y sed, y que son satisfechos de manera inagotable, que anhelan, que tienen una sed insaciable por ser satisfechos, que anhelan que Dios cambie su vida. No es para la gente que viene de una manera barata y quiere a Jesús sin ninguna alteración de su vida. Cuando Jesús enfatizó que uno no puede entrar dormido al reino, Jesús estaba diciendo, para estar en mi reino debes hacer un esfuerzo intenso, con una energía incansable, casi agotadora. De hecho, en Juan 16:33, Él dijo, que quede claro, en este mundo tendréis aflicción. Nunca es fácil. Nunca es fácil volverse un cristiano porque usted tiene a todo el infierno contra usted, a Satanás y a sus demonios, y la quinta columna que Satanás tiene, la carne que está en usted, y todo eso lo resiste. Y en el poder de Dios debemos superar a Satanás y la carne para entrar al reino. William Hendrickson dice, el reino entonces no es para los debiluchos, los no comprometidos, los que hacen concesiones, no es para Balaams, o jóvenes ricos, o Pilatos, o Demas, sino que él dice, no es ganado mediante oraciones retrasadas y promesas no cumplidas, y determinaciones rotas, y testimonios que titubean, sino que más bien es para los fuertes, como José y Natán y Elías y Daniel y Mardoqueo y Pedro y Pablo. Y no olvidemos a Ruth y a Débora y a Esther y a Lidia. Fin de la cita. Yo creo que una de las mentiras más grandes de Satanás en el mundo en la actualidad es que es fácil volverse un cristiano. Es fácil. No es fácil. No es fácil en absoluto. Es una puerta muy estrecha. Usted entra totalmente solo y entra agonizando por su pecaminosidad. Usted tiene que estar quebrantado en su espíritu. Alguien podría decir, bueno, eso se oye como la religión de mérito humano de la que estabas hablando. No, es cuando usted llega al quebrantamiento y el reconocimiento de que usted, en usted mismo, no lo puede hacer. Entonces Cristo derrama en usted
gracia sobre gracia para fortalecerlo para ese esfuerzo agonizante necesario para entrar. En el quebrantamiento de usted, el poder de Él se vuelve el recurso de usted. Usted debe entrar por la puerta estrecha, usted debe entrar solo, usted debe entrar con dificultad y a continuación usted debe entrar desnudo. Usted no puede entrar por un torniquete con equipaje. ¿Alguna vez ha observado eso? Es un desastre, no lo puede hacer. Es la puerta, escuche, de abnegación. No es la puerta que admite a las superestrellas, que quiere cargar con toda su basura y entrar. Es una puerta en donde usted se quita todo lo que usted es, y la justicia personal, y el pecado, la inmoralidad, y todo. Usted lo descarga, de lo contrario no entra por ella. El joven rico vino a la puerta. Él buscó, él realmente buscó. Y él encontró a Jesús y él dijo, ¿qué necesito hacer para entrar al reino? He venido a saberlo, he estado buscando, quiero estar en el reino. El Señor fue directo al corazón del problema y dijo, toma todo lo que tienes, véndelo y dalo a los pobres. ¿Y sabe usted lo que él hizo? Él lo confrontó en su maleta. Él estaba tratando de entrar por la puerta estrecha con el equipaje de sus riquezas. Y francamente, por otro lado, él tenía justicia personal, porque cuando el Señor habló de todas las cosas que él debería haber estado haciendo, él dijo que hizo todas esas cosas. Entonces, él vino aquí con su justicia por un lado y todo su dinero en la otra, y él no pudo entrar, y la Biblia dice que se fue triste. Él había buscado, pero no estuvo dispuesto a despojarse de manera abnegada, negarse a sí mismo, agonizar por el pecado y el despojarse de todo hasta el punto de estar desnudo, que es necesario para entrar por la puerta. Si usted no entró por ese camino, tengo un buen sentimiento de que usted está en el camino equivocado. Dice cielo, pero no va ahí. Inclusive podría decir Jesús, debe haber un despojo de nosotros mismos, de la confianza personal, de la justicia personal. Creo que es expresado de manera maravillosa por el Señor en Mateo 18:3, en donde dice, si no os hacéis como niños, no podréis entrar en el reino. ¿Qué es lo que caracteriza a un niño pequeño? Es dependencia total. Dependencia total. Nada en mi mano traigo, simplemente a tu cruz me aferro. La fe salvadora no es solo un acto de la mente, es despojarse de uno mismo. En desnudez total es un golpear el pecho. Señor, sé propicio a mí, pecador. Y creo que el Señor aquí está tratando con el peligro de una salvación fácil. Simplemente ven a Jesús. Es tan fácil, simplemente cree. Lo único que tienes que hacer es creer. Repite una pequeña oración. No hay nada de malo con creer. No hay nada de malo con repetir una oración, pero esas cosas no traen la salvación verdadera cuando ocurren en un vacío. No somos nada y no tenemos nada con qué presentarnos ante Dios. A continuación, usted debe entrar por la puerta estrecha, usted debe entrar solo, usted debe entrar con dificultad, usted debe entrar con desnudez y puedo añadir que usted debe entrar en arrepentimiento. No creo que usted entre a menos de que su corazón esté arrepentido por el pecado, dejando el pecado para servir al Dios vivo. Cuando Juan el Bautista estaba preparando un pueblo para recibir al Mesías, estaban viniendo y estaban siendo bautizados porque querían que sus pecados fueran limpiados. Cualquier persona en un contexto judío sabe que la preparación para la venida del Mesías era la limpieza del corazón de su pecaminosidad. Carlos Haddon Spurgeon, el gran predicador, dijo, usted y sus pecados deben separarse, usted y Dios nunca van a unirse. Ni un pecado, dijo él, usted puede guardar. Todos deben ser hechos a un lado, deben ser traídos a la luz, como los reyes cananeos de la cueva, y deben ser colgados en el sol. Fin de la cita. Nos volvemos del pecado a Dios. Debe haber arrepentimiento. Finalmente, usted debe entrar por la puerta estrecha solo, con dificultad, desnudo, en arrepentimiento y en rendición total a Cristo. En rendición total a Cristo. No creo que una persona puede ser regenerada, como Cristo lo indica aquí, simplemente al añadir a Jesucristo a sus actividades carnales. Yo no creo que la salvación es añadir algo, creo que la salvación es transformación. El mensaje entero de Primera de Juan es que si usted es verdaderamente redimido, se va a manifestar a sí mismo en una vida transformada, en la que el pecado es confesado, en donde la obediencia es característica, en donde el amor es hecho manifiesto. La salvación se caracteriza por una vida cambiada. Jesús inclusive dijo, yo puedo identificar a mis discípulos verdaderos porque obedecen mi palabra. Obedecen mi palabra. Alguien dice, bueno, soy cristiano y no hay señal de obediencia en su vida. Podrían pensar que son cristianos, pero están en el camino equivocado. Seguro tenía un letrero que decía cielo y ciertamente pudo haber tenido un letrero que decía Jesús, pero no es el camino correcto. Un camino estrecho, una puerta estrecha, en contraste, hay una puerta espaciosa.
No necesitamos decir mucho de ella, es obvia por contraste. La puerta ancha, bueno, todo el mundo puede meterse junto. Usted no tiene que entrar solo. Todos llegaron juntos, se unieron a la iglesia y todos entraron juntos. No hay nada individual en esto. Toda la multitud vino. No hay abnegación. Oiga, usted puede traer todo su equipaje, todo su pecado, toda su inmoralidad, su ausencia de arrepentimiento, su ausencia de compromiso con Cristo. Usted simplemente puede entrar. La puerta de la satisfacción personal. Hay muchas personas que dicen ser cristianas que son totalmente egoístas, viven para sus deseos personales. Mi corazón se entristeció al ver a uno anoche en la televisión que decía eso y mostró satisfacción personal total. Cuestiono eso. Soberbia, justicia personal, satisfacción personal, pecado de todo tipo son bienvenidos en el camino ancho. Pero si usted los tiene, usted ni siquiera entra por el camino estrecho, porque usted ni siquiera puede entrar por la puerta con esas cosas. Alguien del oeste de la India, que había escogido el Islam por encima del cristianismo, dijo esto: mi razón es que el Islam es un camino noble, ancho. Hay lugar para un hombre y sus pecados por él, y el camino de Cristo es demasiado estrecho. Esa es la alternativa. Dos puertas llevan a dos caminos. Observe de nuevo, dos caminos. ¿Cuáles son los dos caminos? Está el camino espacioso, versículo 13, y está el camino angosto o delimitado, confinado, comprimido, versículo 14. Eso es exactamente lo que dice en el Salmo 1. Está el camino de los piadosos y el camino de los impíos. Salmo 1, versículos 1 al 3, el camino de los piadosos. Versículos 4 y 5, el camino de los impíos. Versículo 6, el resultado de ambos. La alternativa es igual como siempre lo ha sido: el camino de los impíos y el camino de los piadosos. Ahora, observe el camino espacioso. Digo, una vez que usted ha entrado por la puerta ancha, todo el mundo está ahí, es fácil vivir, hombre, ¿verdad? No hay precipicio, hay mucho lugar. Usted simplemente puede caminar a su gusto, andar por todos lados, no hay reglas, no hay una moralidad que sea obligatoria en particular, hay lugar para la teología diversa, hay tolerancia para todo pecado concebible, siempre y cuando usted ame a Jesús, o siempre y cuando usted sea religioso. No hay límites, no hay fronteras, todos los deseos del corazón caídos son alimentados por ese camino. No hay necesidad de una actitud de bienaventuranza, no hay necesidad para la humildad, no hay necesidad de estudiar la palabra de Dios, no hay necesidad de estándares difíciles, morales internos. Usted simplemente puede vivir con una religiosidad típica mecánica que no es más que hipocresía. No demanda virtud en absoluto, es como un pez muerto que está flotando por el río. Es muy fácil. La corriente lo hace todo. Es llamado en Efesios 2:2 el curso de este mundo. Pero la tragedia total de todo está en el proverbio que dice: hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Es el camino espacioso. No hay reglas, no hay estándares fuera de aquellas que han sido inventadas por el hombre para que encajen con su pequeño sistema cómodo. Y el Salmo 1:6 dice: el camino de los impíos perecerá. En contraste, eso hay un camino duro, versículo 14. Su Biblia podría decir angosto. La mejor traducción es un camino delimitado. Literalmente significa estar confinado. Es como un camino estrecho en un precipicio, muy estrecho, muy angosto. Y esa es la razón por la que Pablo dice en Efesios: deben caminar de manera circunspecta, con sus ojos abiertos, porque usted no nada más puede andar por todos lados. Es un camino muy estrecho. Está delimitado en ambos lados por la mano disciplinadora de Dios. Usted se sale por este lado y ¡guac! Sus nudillos espirituales reciben un golpe. Lo mismo del otro lado. Los requisitos son grandes y estrictos y refinados y claramente definidos, y no hay lugar para desviación alguna o alejarse de ellos. Debe ser el deseo de nuestros corazones cumplir con ellos, sabiendo que cuando fracasamos Dios disciplinará y después Dios de manera maravillosa y amorosa perdonará y nos levantará de nuevo. Dice usted: bueno, es un camino difícil y estricto y estrecho. Me parece como algo que yo no querría. Una cosa maravillosa de eso es que toda la dificultad y lo estrecho y todas las restricciones son llevadas por Cristo mismo, de tal manera que su yugo es fácil para nosotros y su carga es ¿qué? Ligera. Digo, cuando usted viene por ese camino, más vale que evalúe lo que está pidiendo. En Lucas 14, versículo 25, ¿qué leemos? Y grandes multitudes estaban con él, y se volvió y les dijo: aquí viene una gran multitud siguiéndolo, un montón de gente. Él dice: miren, si me van a seguir, deben saber algunas cosas. Si no aborrecen a su padre, su madre, su esposa, sus hijos, sus hermanos, sus hermanas y su propia vida, no puede ser mi discípulo.
Pruebe eso en alguien la próxima vez que usted comparte el Evangelio. ¿Quieres ser cristiano? Muy bien. Odia a tu madre, tu padre, tu hermana, tu hermano. Hazlo lo más difícil que lo puedes hacer. Vas a tener que dejar la multitud. Vas a tener que decirle adiós a toda persona que amas. O ni siquiera puedes ser mi discípulo. Y después vas a tener que tomar una cruz y vivir una vida crucificada. Ahora trate de predicar eso en la próxima reunión de avivamiento y vea cuántos pasan al pasillo. ¿Sabes quién vendrá por el pasillo? La gente que debería venir, que quiere hacer el compromiso correcto. Y Jesús procedió a ilustrar esto. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula el costo? Digo, ningún hombre es lo suficientemente tonto como para construir algo sin analizar lo que le va a costar. ¿O qué rey va a ir a la guerra sin analizar cómo sus tropas van a medirse contra el enemigo? De la misma manera, versículo 33, todo aquel de vosotros que no deja todo lo que tiene, no puede ser mi discípulo. Hombre, Jesús realmente trazó una línea dura. Si usted no está dispuesto a decirle no a todo y a decir, sí, conforme Dios me capacite, voy a caminar por ese camino estrecho, sabiendo que no lo puedo hacer por mí mismo, por mi propio mérito, sino sabiendo que Dios le dará a usted gracia sobre gracia para hacerlo en su debilidad, mediante su fortaleza. Usted está dispuesto a vivir así, entonces viene de manera legítima a Él. Más vale que considere la persecución. En este mundo va a tener aflicción. Un día vendrá, Jesús le dijo a sus discípulos, cuando piensen que están sirviendo a Dios al ejecutarlo ustedes. Juan 16, van a pasar su vida huyendo de aquellos que quieren matarlo a usted. Usted no camina por este camino estrecho con sus pies descalzos. Este no es un paisaje hermoso. El camino es difícil. El cristianismo nunca ha sido presentado por nuestro Señor como una alternativa suave para los que tienen corazones débiles. Usted le declara guerra al infierno cuando usted comienza, y el infierno responde con fuerza. Y usted vive el resto de su vida con una actitud de bienaventuranza, en donde usted está constantemente tratando de enfrentar su propia soberbia, sus propios deseos, su propia voluntad egoísta. Jesús le dijo a Pedro, sígueme, y por cierto, Pedro, te va a costar la vida. ¿Está usted viniendo en esos términos? ¿Está viniendo en esos términos? Porque ese es el camino estrecho. Es difícil, está comprimido, está confinado, y cuando usted se desvía del camino, usted va a ser disciplinado. Dice usted, bueno, se oye terrible. No, porque toda la dificultad es llevada por Cristo, y el camino se vuelve un camino de belleza. Ahora, cuando usted toma esa decisión, recuerde la tercera cosa. Hay dos destinos. De regreso, otra vez a Mateo capítulo 7. Está el camino ancho que lleva a la destrucción, y está el camino angosto que lleva a la vida. Está el camino de la vida y el camino de la muerte, como Jeremías lo dijo, y Josué lo dijo, como Elías lo dijo, como Moisés lo dijo. Es la misma cosa. El camino de vida o de la muerte. Salmo 1 lo dijo. Los impíos, los piadosos entran en la bendición, los impíos perecen. Está el camino de la vida y el camino de la muerte. La palabra perdición aquí simplemente se refiere al juicio definitivo, eterno en el infierno, tormento eterno. Y no tengo tiempo para entrar al desarrollo de todo eso. Vamos a ver bastante de esto conforme continuamos a lo largo de Mateo. El Señor dice que la vida termina en uno de dos lugares. Todas las religiones en el mundo entero, fuera de la religión del mérito divino en Cristo, terminarán en el mismo lugar: destrucción, perdición. Es fácil ir por ese camino, es fácil meterse por ahí, se lleva todo lo que usted quiera, es fácil caminar por ahí, no hay estándares. Simplemente se vuelve difícil al final. No hay restricciones y está lleno de gente, pero termina en el infierno. La religión del mérito humano, desde el humanismo y el ateísmo, la cual es la religión definitiva de mérito humano, en donde el hombre es Dios mismo, hasta el judaísmo sin cristianismo, va a terminar en el mismo infierno. Y como Juan Bunyan dijo, la entrada al infierno es desde los portales del cielo. ¡Qué sorpresa va a ser para algunas personas! Por otro lado, el camino estrecho se va a abrir a la bendición eterna. El camino ancho se hace estrecho a un foso terrible. El camino estrecho se abre a la plenitud de un gozo inefable, eterno, sin nubes de comunión de gozo con Dios que ni siquiera podemos imaginar. No es tanto que estas son cantidades de vida como son cualidades que definen una vida. Y la decisión es de usted. Considera el destino, porque usted va a pasar la eternidad ahí. ¿Y cómo escogerán los hombres? El punto final. Hay dos multitudes, dos puertas, dos caminos, dos destinos y dos multitudes. El camino que es ancho, versículo 13, muchos son los que van por ahí. El camino que es estrecho, versículo 14, pocos son los que lo encuentran.
Eso realmente es sorprendente. La mayoría de la gente está en el camino del mérito humano. Las masas de gente están en el camino equivocado. La gente con frecuencia me pregunta, ¿crees que habrá más gente en el cielo o en el infierno? Jesús dijo aquí, muchos, pocos. Usted regresa al Antiguo Testamento y usted descubrirá que siempre hubo un remanente de gente creyente. La única ocasión en la historia redentora de Dios que parece ser excepcional es en la tribulación. Según Apocalipsis capítulo 3, versículo 9, dice que habrá un número imposible de contar de gentiles redimidos de toda lengua, tribu, pueblo y nación, y que la nación entera de Israel también será redimida. Puede que haya un tipo de respuesta excepcional al evangelismo en la tribulación, que va a traer una gran masa en la población del mundo que responda a Cristo. Pero para esta época y para este tiempo, la reiteración de la verdad es pocos, 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 pocos. Porque los hombres prefieren aferrarse a su propio pecado. Jesús lo dijo, aman sus tinieblas, prefieren creer en sí mismos. Pocos. En Lucas 12:32, Jesús vio a sus discípulos y les dijo esto, no temáis, manada pequeña. La palabra pequeña es micrón, de la cual obtenemos micro, algo pequeño. No temáis, manada pequeña, es la misma palabra usada en Mateo 13 de la semilla de mostaza, la más pequeña de todas las semillas. Siempre ha sido un rebaño pequeño. Siempre han sido los pocos que buscan con todo su corazón y que agonizan en el poder de Dios, conociendo su propia incapacidad humana para entrar, porque están dispuestos a pagar el precio y calcular el costo. De hecho, en Mateo 22:14, Jesús lo dijo de esta manera, muchos son llamados, pero ¿qué? Pocos son escogidos. Pocos. Es tan fácil escoger el camino ancho. Es un camino tan fácil por el cual viajar. Usted simplemente va con la multitud. Y usted puede añadir a Jesús a ello y sentirse religioso, e ir a la iglesia, o pertenecer a algún tipo de sistema de religión que le dice a usted que ese es el camino por el que usted debe ir. Usted nunca se niega a sí mismo, y usted termina en un desastre definitivo. En Lucas, capítulo 13 de nuevo, quiero tan solo señalarle esto y después vamos a cerrar con una ilustración. Lucas 13:24. Jesús dijo, esforzaos o agonicen, vimos eso antes, por entrar por la puerta estrecha, porque muchos os digo, buscarán entrar y no podrán. Ahora escuche, después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste, tuvimos comunión. Pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí, todos vosotros hacedores de maldad. Allí será el llanto y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac y a Jacob, y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. Estas no son personas no religiosas, estas son personas religiosas, que pensaron que estaban en el camino correcto, pero no en el camino correcto. Y van a golpear la puerta. Les digo, no puedo pensar en una escena más horrenda que personas que están viviendo engañadas por la ilusión de que son salvos, simplemente para descubrir que la puerta está cerrada en su cara. De regreso en Mateo 7, Jesús dice, muchos van por ese camino, muchos en el camino espacioso. ¿Quiere conocer esos muchos? Vaya al versículo 22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Se oye tan bien. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¡Qué impresión! Los muchos en el camino ancho van a descubrir que ese no era el camino al cielo. La puerta se cerrará en sus rostros para siempre. Escuche, el camino es estrecho, pero me da gusto anunciar que es lo suficientemente ancho como para recibir al primero de los pecadores. Usted tiene que venir solo. Usted no puede evadir la decisión. Es una decisión imposible de evitar. No tomar una decisión es tomar una decisión y usted enfrenta esa decisión. Una carta se escribió al periódico el Melbourne Daily después de la cruzada de Billy Graham de hace unos años atrás. Esto es lo que el hombre que escribió la carta dijo. Después de oír al doctor Billy Graham en el aire, viéndolo en la televisión y leer los reportes y cartas acerca de él y su misión, estoy lleno de asco por el tipo de religión que insiste en que mi alma y el del resto de la gente necesita ser salva, sea lo que sea que eso significa. Nunca he sentido que yo estoy perdido, ni siento que diariamente me revuelco en el lodo del pecado, aunque la predicación repetitiva insiste en que lo hago.
Dame una religión práctica que enseña gentileza y tolerancia, que reconoce que no hay barreras de color ni de credo, que recuerda a los mayores y enseña a los niños de la bondad y no pecado. Si para salvar mi alma debo aceptar una filosofía así, como he oído recientemente predicado, prefiero permanecer condenado para siempre. Y él firmó su nombre. Y esa es la decisión que toda persona toma. O usted inventa una religión agradable que encaja con usted, o usted toma la verdad de Dios y la acepta. Esa es la decisión que usted toma. Una da vida, la otra muerte. Oremos. Gracias, Padre, en esta mañana por hablarnos de manera tan incisiva. Estas son palabras duras que tenemos que enfrentar debido a nuestro pecado. Que las enfrentemos. Pero gracias, porque cuando entramos por esa puerta angosta, hay gran seguridad y confianza, conforme nuestros corazones claman, Abba Padre, sabiendo que somos tus hijos. Oramos por aquellos que están con nosotros en esta mañana, que no han entrado por esa puerta estrecha, que no han calculado el costo, que no se han despojado a sí mismos, no han rendido todo a ti y no han venido en fe. Oramos que este sea ese gran día. Dios, que como 2 Corintios 13:5 dice, nos examinemos a nosotros mismos si estamos en la fe. Oh, qué gran temor estar engañados toda nuestra vida para terminar afuera. Que no sea así. Mientras sus cabezas están inclinadas por tan solo un momento, conforme cerramos nuestro servicio, el cuarto de oración a mi derecha estará abierto, el cuarto de consejería, los consejeros estarán ahí. No se vaya sin Cristo, abra su corazón a Él. Quizás necesita alguien que le ayude, ore con usted, lo aconseje. Si ese es el caso, en lugar de irse, venga al frente y a mi derecha y entre por esas puertas, y alguien estará ahí para hacer simplemente eso. Entre por la puerta estrecha a ese camino angosto que lleva a la vida. Usted ha